Ser originales en la cocina a veces no cuesta tanto, y es que estas deliciosas crepes a base de remolacha son facilísimas, requieren poco trabajo y te salvan la comida o cena sin renunciar al sabor. En la receta de hoy te propongo un plato sorprendente cargado de buenos consejos que seguro podrás poner en práctica en más ocasiones. Lo primero que vamos a preparar son 300 gramos de garbanzos ya cocidos. Les añadiremos una pizca de sal, una cucharadita de pimentón dulce o páprica, un chorrito de aceite de oliva y mezclaremos bien los garbanzos para que se impregnen. Por cierto, si hace poco que te has unido a nuestra cuenta de Food & Glory, te agradecería que me indicases aquí abajo desde qué lugar me estás viendo para saber dónde está creciendo nuestra comunidad. Ahora toma una bandeja para horno, vierte en ella los garbanzos, extiéndelos bien y llévalos a tostar al horno previamente calentado a 180 grados durante 15 minutos. Vamos con la elaboración de las crepes. En un bol grande vamos a añadir 2 huevos, 150 gramos de harina de trigo para todo uso, una remolacha ya cocida de unos 250 gramos, 260 mililitros de leche, media cucharadita de sal y una cucharada sopera de aceite de oliva. Seguidamente, trituraremos todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea y de color rosada gracias a la remolacha. A continuación, es importante dejar reposar la masa de nuestras crepes unos 15 minutos. Así que cubre el recipiente con film plástico y llévalo a refrigerar. Mientras tanto, te voy a explicar cómo preparar una deliciosa mayonesa ligera de aguacate, que usaremos como parte del relleno de nuestras crepes. Lo primero es tener ya listos 2 huevos cocidos ya pelados. Los introduciremos en el vaso de nuestra batidora, junto con 2 aguacates, también pelados y sin hueso. Por otro lado, agregaremos 100 ml de yogur natural. En mi caso voy a usar de soja, pero puedes usar cualquiera de leche de vaca. También serán necesarios una cucharada sopera de aceite de oliva, 25 ml de zumo de limón exprimido y media cucharadita de sal. Perfecto. Simplemente deberemos triturar todo hasta obtener una crema fina y espesa de textura similar a la mayonesa clásica. Después reserva en la nevera hasta la hora de servir. Vámonos al fuego. Toma una sartén para cocinar las crepes. Esta es de 24 centímetros de diámetro. Pincela su interior con un poco de aceite y enciende el fuego a temperatura media-baja. Recupera nuestra masa para crepes y cuando veas que la sartén está caliente, vierte el equivalente a un cazo de mezcla por unidad. Extiende la masa por toda la superficie ayudándote de un cazo o también realizando movimientos de vaivén en el aire con la sartén hasta cubrir toda la base. El primer paso será cocinarlas hasta que veamos que la capa de arriba deje de estar húmeda y alcance un color uniforme. Llegados a este punto, con ayuda de algunos utensilios de cocina, dale la vuelta a la crepe y cocina durante 1 minuto más la otra cara. Ten en cuenta que con estas cantidades deberías obtener como resultado unas 8 unidades en total. ¡Genial! A la hora de servir te voy a explicar un relleno sencillo, ligero y cuya combinación de sabores queda espectacular. Coloca cada crepe en una superficie plana. Toma una cucharada colmada de mayonesa de aguacate casera y extiéndela por la mitad de la superficie. Más tarde, agrega un poco de rúcula o brotes variados de lechuga. Los garbanzos tostados ya están listos para ser añadidos en el relleno, así que con una cucharada por unidad tendremos suficiente. Por último, te aconsejo agregar un queso fresco con sabor, como el queso de cabra, el cual dejaremos desmenuzado. Y si quieres darle un toque crujiente, te aconsejo como fruto seco un puñadito de semillas de girasol o pipas. Cierra la crepe doblándola por la mitad y a disfrutar. Mi nombre es Bárbara y te doy las gracias por acompañarme en la elaboración de esta receta. Si te ha gustado, me encantará leerte en los comentarios y por si aún no lo has hecho, te animo a seguir nuestra cuenta de Food & Glory donde las recetas saben a gloria. ¡Buen provecho!